Ahora sí, vamos unos minutos a compartir una palabra. Unas cuantas palabras, pero un concepto. Colosenses 1:13. Un versículo que hace un par de reuniones. ¿Cómo es que dicen los pibes? Unos pares. No voy a entender nunca esa expresión, unos pares, pero bueno. Unos pares de reuniones que estamos compartiendo. Que habla de nuestra posición. Por eso también tiene que ver con la declaración de este año, donde tomamos la posición espiritual. Tomar la posición espiritual a veces demuestra un conflicto. Yo quiero que usted entienda esto, porque parte de esto es el corazón de lo que le quiero transmitir. Tomar la posición espiritual demuestra un conflicto. Porque esto es algo que Dios hizo. Es algo que Dios declaró, es algo que Dios, un camino que Dios dejó abierto. Y es una bendición, una herencia, una posesión que ella nos entregó, que ella nos dio. O sea, es nuestra. Pero, yo no sé en su caso, yo conozco a algunos cristianos que son cabezones, caprichosos, tercos, rebeldones. ¿Conoce a alguno usted así? Yo en esta iglesia no, pero yo veo que tengo pastores amigos por todos lados acá. Entonces yo conozco de otras iglesias. Hay una iglesia de acá en la zona que entro y parece que yo fuera pastor. Me saluda a todo el mundo como si fuera de siempre. Entonces conozco a otros así. Cabeza dura, se enojan, chillan, protestan, se ofenden. ¿Conoce usted cristiano ofendido? No. ¿Rebeldón? ¿Conoce a algún cristiano rebeldón? No, claro. ¿No te mirás al espejo cuando te afeitás vos? Entonces, todas esas situaciones naturales, tienen que ver con nuestra naturaleza, tienen que ver con nuestra humanidad. Todas esas condiciones naturales se oponen con el plan que Dios tiene y con el lugar al cual Dios ya nos prometió y ya nos puso. Entonces, en vez de recibo a Cristo, Él entra a mi vida, su Espíritu está en mí, cambia mi mente, cambia mi pensamiento, cambia mi manera de sentir, de hablar, de caminar, yo tengo ya que recibir esa vida de plenitud. Tengo que recibir esa vida en abundancia, uno de los textos que luego lo voy a repetir. Sin embargo, nuestra naturaleza nos hace andar por caminos desviados. Entonces digo, tomar la posesión es un conflicto porque quiere decir dejar de lado un montón de cosas para al fin poder tomar y alcanzar aquello que Dios ya dijo que me pertenecía. Por eso depende de su actitud mental, depende de su decisión. Mire, esto incluso es más que si dependiera de la fe. Porque no depende de la fe que usted alcance una bendición. Usted la bendición ya la tiene, Dios ya se la dio. Y dependió de la fe haber recibido a Cristo, entrar en su camino, y con Cristo, con ese camino, usted recibe, dice el libro de, ahora, si no me equivoco, Filipenses, pero estoy medio con eso, pero ahora lo voy a buscar, dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. No es Filipenses. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Y dice a continuación el texto, en los lugares celestiales con Cristo. O sea, estando con Él, estando junto a Él, habiendo recibido su dirección, su guía, su llamamiento, el toque en el corazón, su presencia, usted ya está bendecido. Usted ya tiene todo. No le falta nada. Pero a veces mete la mano en el bolsillo, lo saca así, y dice, ¿y dónde está la bendición? Se detiene a mirar las cosas que se ven en vez de mirar las que no se ven. Teniendo que entender y aprender, darnos cuenta que las cosas que se ven comienzan primero en las cosas que no se ven. Es más importante lo que no se ve que lo que sí se ve. Como le dije antes con el paraguas, si usted está bajo su cobertura, usted tiene el cuidado y la protección de Dios. Si usted se corre de la cobertura, el granizo le va a pegar en la cabeza. ¿Pero qué? ¿Dios no me protegió? Sí. Pero usted se corrió. Sacó el paraguas.
Lo esquivó. Pero si acaso Dios no es poderoso, sí, claro, pero vos sos terco. Pero Dios dijo que lo hace y no lo hizo porque te corriste. Entonces es necesario que aprendamos y entendamos para entrar en el lugar que ya nos dio, ya tiene nuestro nombre, en el futuro, el destino que tiene nuestro nombre y que Dios quiso llevarnos desde esta época. Porque dice, era Efesios lo de nos bendijo con toda bendición espiritual. Gracias, Iván. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas. Las tinieblas tienen un poder, no es que no los tienen, es como cuando a mí me preguntan por la crisis económica. Pastor, ¿usted no cree que hay crisis? Usted está en negación. No, yo soy plenamente consciente. Yo sé que hay crisis. Lo que yo digo es que si usted hace lo que tiene que hacer, entiende quién es, conoce debajo de quién está y entra por el camino que tiene que entrar, a usted no le va a tocar. Yo no estoy diciendo que no hay crisis. ¿No acaba de leer recién en Éxodo hasta que pase todo mi pueblo? Sí, hay crisis. Hay un desmadre por todos lados. Está todo patas para arriba. Sí, señor. Negocios que cierran, la nafta que ya volvió a aumentar otra vez, la gente que anda así todo el tiempo. Yo estoy pensando, mire, esto que voy a decir es una exageración, es una caricatura para que me entienda el concepto. Porque no lo haría jamás, pero estoy pensando en hacer terapia para poder manejar en la calle. Estoy pensando, intentaba hacer yoga, pero digo, si voy manejando y de golpe hago, no va a ser muy productivo, voy a pegar un palo por ahí. Porque pareciera ser que todo el mundo anda o súper acelerado o súper lento. Hay crisis, hay conflicto, hay problemas, sí lo hay. No estoy en negación, sí la creo. Usted tiene que entrar en el camino de la bendición y de la cobertura, porque dice, Salmo 91:7, caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, pero a mí no me llegará. A mí no me llegará. Es una promesa. A mí no me llegará. Las tinieblas, el mundo de las tinieblas, el reino de las tinieblas, tiene poder. Los demonios existen. Sí, Señor, tienen poder. Impactan, afectan, influencian. Sí, Señor, tiene poder. Pero el Señor, escucha esto, nos sacó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos sacó del dominio del diablo y nos colocó bajo el señorío de Cristo. Nos sacó de la oscuridad y nos puso en la luz. Usted ya no está bajo el dominio de las tinieblas. Ay, que vi una sombra. Ay, que me hicieron un trabajo. Ay, que siento voces. Sí, todo puede ser, sí. Nunca, si un hijo suyo le viene a decir que vio algo, escuchó algo extraño, nunca se lo niegue. Nunca le saque la idea diciendo, no, te pareció, no, seguro que lo vio. Seguro que vio un demonio. No se me asuste usted ahora, pero. Seguro que vio el demonio. Existe. ¿O no escuchó acaso el versículo que dice, las brujas no existen, pero que las hay? ¿No leyó ese versículo? Existen las tinieblas. Pero usted no está bajo el dominio de las tinieblas. Usted está por encima de las tinieblas. Usted no pertenece al reino de las tinieblas. Usted pertenece al reino de la luz. Fue trasladado, lo sacó. Una palabra griega que significa cambio de lugar. Significa que estaba en un lugar y fue puesto en otro lugar. Significa, uno de los significados me encantó. Uno de los significados del griego, de la traducción literal de la palabra que se traduce trasladado, uno de los significados es despedido. O sea, te echaron del laburo. Se utiliza esa palabra en griego para decir te rajaron. Despedido. Digo, qué copado. Significa que yo estaba ahí y aunque me quiera quedar, patada en el traste, en tapilla la nuca, me trasladó al reino de la luz. Usted no pertenece. Usted ya no está bajo ese dominio. Ya no está bajo esa autoridad. Aunque la rebeldía lo quiera colocar, tampoco encaja.
aunque su pecado lo quiera volver acá, tampoco encaja. Ya no pertenece, pertenece al reino de Cristo. Cuando el Señor vino a nosotros, cuando Él entró en nuestro corazón, cuando el Espíritu vino a habitar en nosotros, como dice Juan 16, que el Espíritu en nosotros es una fuente de agua que salta para vida eterna, eso generó un cambio en nuestro interior, que fue un cambio netamente espiritual. Y en ese cambio espiritual, Él produjo un cambio en su cabeza. Tenemos, dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, anote. Yo le digo así para que usted anote, Esto es a propósito que yo le digo así para que anote. Tenemos tiempo presente, modo indicativo. Yo amo, tú amas, él ama. Yo tengo, tú tienes, él tiene. Nosotros tenemos. ¿Vosotros? Muy bien. El Dios, muy bien. Nosotros tenemos. Pero usted cree más él. Tengo un problema. Tengo un conflicto. Tengo una angustia. Tengo depresión. Tengo enfermedad. Usted cree más eso que tengo la mente de Cristo. Tengo la mente de Cristo. Pienso como Él. Veo como Él. Razono como Él. Mente. Mi estructura de pensamiento, la manera en que yo analizo la vida, es como la de Él. Tengo la mente de Cristo. Hemos sido trasladados. Ya no pertenece al otro reino, sino que pertenece al reino de la luz. Antes de ir a la cena, voy a tomar unos minutos, Marcos capítulo 4. Quiero cerrar algunos conceptos. Versículo 35. Marcos 4, 35. Aquel día hay crisis, hay conflicto. Ayer iba por, no me acuerdo, amor, dónde fue que lo vi, que te mencioné, creo que por Avellaneda íbamos. Cuando de golpe miro así, sobre Avenida Mitre, un Calchaquí, no me acuerdo dónde estaba, miré así una estación de servicio, una Action, y dije, ¡ah! 54. Me asusté. Y de golpe me dije, cierto que ya había aumentado, me había olvidado. Que esta vez, la primera vez en mi vida, una vez que el acierto cargué el día anterior. Amén. La primera vez en mi vida que acierto. El día anterior cargué. Entonces no me acordaba que había aumentado. Hay problemas económicos, hay problemas sociales, hay problemas espirituales. Se vienen más problemas de todo tipo sobre eso. Hoy escuché una pequeña entrevista que le hicieron al que va a ser el ministro de Salud, el próximo ministro de Salud, donde lo primero que el fulano dijo es que va a activar el protocolo de proaborto y al mismo tiempo va a enviar la ley, otra vez la ley para que se apruebe despenalizar y aprobar el aborto. Así que la cosa viene complicada. Viene complicada. En lo espiritual. Cuando llegó la noche, cuando la cosa se pone complicada, cuando usted se tiene ganas de ir, cuando tiene ganas de colgar los guantes, de tirar la toalla, de bajar los brazos, de patear las latas, ¿le pasó eso alguna vez? Cuando por ahí le agarra ganas de salir a caminar y no volver, o volver al día siguiente, después de toda la noche. Cuando a veces le da ganas de tanto en tanto de no ver a nadie. No me diga que no, que... vea todo, dijo uno por ahí. Estar encerrado. Cuando quisiera, como se decía antes, baje en el mundo, me quiero bajar, pare en el mundo, me quiero bajar. Cuando se le viene la noche, cuando no tiene para pagar las deudas, cuando las deudas lo superan, cuando le llega la factura del gas y usted pensó que se había zafado de la luz y todavía le llegó la del gas y dice, ¡ah! Y empieza a decir, me baño con velas, pero no con velas para iluminar, sino con velas para calentar el agua. Cuando llegó la noche,
Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. ¿Sabe cómo se dice eso? En griego no le voy a decir la palabra griega, sino el significado. Seamos trasladados. Otra de las acepciones de traslado es pasar de un lado al otro. Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Los momentos de crisis son funcionales al plan de Dios. En los momentos en los que se le mueve el piso, son los momentos en los cuales usted tiene que mirar hacia dónde lo está empujando el Señor. Los momentos de conflicto social son los momentos en los cuales, como dice, voy a ser un poco más burro, pues salgo de la palabra, le vuelvo a repetir un refrán, a río revuelto, ¿conoce? Pero en el nombre de Jesús, yo me olvidé que en esta iglesia no conocen refranes, me había olvidado, mira. Bueno, a río revuelto ganancia pescadores. ¿Qué quiere decir? ¿Vos tampoco lo sabés? Que cuando todo empieza a estar complicado, es el momento que hay que empezar a juntar peces. ¿Se lo digo más sencillo? Es funcionar al plan de Dios para que almas sean salvadas. Es el momento de empezar a tirar las redes porque la gente está desesperada. Es el momento donde la gente que no sabe para dónde correr ni a dónde disparar, es el momento para alcanzarlos y llevarles una palabra. Es el momento de decirles, atenti, desde mi posición, bajo la cobertura de Cristo, estando bendecido, en una posición espiritual superior, sintiéndome pleno, sintiéndome lleno, estando en abundancia, o sea, así, haga de cuenta que es una propaganda de dentífrico. Decirle a esa gente, che, se puede vivir de otra manera. Porque si usted le va a decir a alguien, no, se puede vivir de otra manera. ¿Qué le van a decir? No, gracias, déjame como estoy. ¿Cómo anda, hermano? En la lucha. Qué cruel y mucha. Bendecido pero golpeado. El diablo me tiene a los sopapos, pero en victoria. ¡Yuhu! Amén. No recibe la posición, siempre me confundo posición con posesión. No recibe la posesión espiritual porque su conflicto mental lo tiene arraigado todavía bajo el dominio, poderío, potestad de las tinieblas, creyendo que el reino de las tinieblas tiene poder sobre su vida. Se olvidó que fue trasladado. No pertenece. Está en casa ajena. No lo quieren. No es su casa. Trasladado. No está bajo ese dominio. Cuando lo entiende, por eso le dije al principio, entender qué grande que es Dios. Cuando lo entiende, entonces sí le puede decir, che, hay otra manera de vivir. Hay despiola, hay por todos lados, pero no importa, salimos adelante. Hay conflictos, todo se está cayendo a pedazos. La gente se quiere ir del país. Otra vez el riesgo país hizo hoy, esta mañana. Otra vez el dólar quiso escalar, las acciones se vinieron abajo. ¿Pero qué va a pasar acá? No sé, pero se puede zafar. Pone tus ojos en Jesús, pero usted tiene que decirlo sabiendo que eso puede ser. Pasemos al otro lado. Claro, recibe la palabra del Señor, recibe la dirección de Jesús, pasemos al otro lado. Como Jesús dijo, ¿qué hacemos? Pasemos. Cada vez que usted toma la decisión, cada vez que usted toma una determinación, pasan dos cosas. Lo primero que pasa cuando usted toma una decisión, se empiezan a levantar muros a su alrededor para impedir que usted avance en la decisión que tomó. Pero también pasa otra cosa. Cuando usted toma una decisión y tras la decisión toma una determinación, como lo que dice Isaías hablando del Señor, que es cuando Él determina algo, olvídate. Tras la decisión usted se determina, lo segundo que pasa, se produce un cambio en el ambiente espiritual. Entonces, donde usted avanza, empieza a afectar alrededor. Si se queda quieto, el mundo lo afecta a usted. Si avanza, usted afecta al mundo. Si se queda quieto, cambia el ambiente. Perdón, si avanza, cambia el ambiente. Si se queda quieto, el ambiente se lo traga, se lo come.
cada vez que toma esa decisión, se desatan los conflictos. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tormenta. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se hundía. Era tanto la tormenta de viento y las olas que se levantaban que la barca se hundía. Imagínese usted, Jesús dijo, pasemos, yo voy con Jesús. Soy trasladado, dejo el reino de la muerte, del pecado, del dolor, de las tinieblas, me voy al reino de la luz. Si voy con Jesús, está todo copado, está todo joya, está todo bien. Como dice uno de mis hijos, cheto. Está cheto, dice. Voy tranqui al reino de la luz y de golpe se levanta una tempestad que ni los pantalones me quedan puestos. Empiezas a mirar para atrás, decís no era este el lugar, decís me equivoqué, tomé una mala decisión, no era Jesús el que me habló, no era de Dios, no es de Dios esto, no puede ser. Empiezas a mirar alrededor, ves que están todos en la misma situación, dices, ¿y ahora qué hacemos? ¡Oh! ¿Quién podrá ayudarme? 2 versículos más y terminamos. 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose Jesús reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, cesó el viento y se hizo grande bonanza. Juan capítulo 10, con eso terminamos. Juan capítulo 10. En el momento de la tormenta, de las olas que te pasan por encima, cuando todo se te sacude, cuando querés rajar, yo creo que en el caso de ellos hubo algo que les fue de bendición. Si en vez de estar en una barca sobre el mar, hubieran estado en una carreta sobre la ruta, se bajan y se van para atrás. Pero ahí no les quedó más remedio. No tenían otra salida. A veces te da la sensación que el lugar en el que estás es el peor donde podrías haber llegado. A veces se levanta la tormenta en tu casa, en tu laburo, en la familia, y de golpe para donde mirás, lo único que ves es peligro, 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 y sentís, no tengo a dónde ir. Quédate tranquilo. Dios lo permitió para que solamente mires para arriba. Quédate tranquilo, porque aunque dormido, si vos un día lo seguiste a Él, si seguiste su palabra, si escuchaste que Él dijo pasemos, quédate muy tranquilo, porque aunque parezca que la cosa está recomplicada, Él está durmiendo, pero Él está en la barca. Empezaron a los gritos, se desesperaron, los llamaron, tanto gritaron, tanto llamaron, que Jesús se despertó. Cuando Jesús se despertó, hizo lo que ellos tenían que haber hecho, que no hicieron, porque estaban con miedo, porque se hicieron encima, porque se cambiaron los pañales, porque eran chicos, porque no sabían qué hacer. La cuestión que eso es para otro mensaje. Jesús levantó la mano, levantó su voz, reprendió el viento, reprendió el mar. ¡Se callan! Y todo se calmó. Cuando Jesús está en el lugar donde vos estás, cuando tomás la decisión que tenés que tomar, cuando te levantás y lo invocás a Él, la tormenta se va.